porque en definitiva eso es lo que está ocurriendo. A mí me están bombardeando con este proselitismo para mañana y voy a enviar un mensaje, nunca envié, pero voy a tener que enviar un mensaje a aquellos para que tomen nota de esta cuestión. Y como el Consejo Directivo es el gobierno de la Facultad de Derecho, en este caso, tienen que ocuparse de este problema. Yo creo que ustedes también tienen que empujar esto. Yo estoy listo, presto, para ayudarles a ustedes a hacer una protesta formal. ¿Cómo es posible que los alumnos paguen la clase? Eso es inconcebible. Bueno, ya terminé. La profesora Cecilia va a desarrollar seguidamente la lección 12 y querría recordarle de nuevo que es el último capítulo que trata directamente de las personas. ¿Recuerdan el título primero trataba de los hechos punibles contra la persona, el título segundo de los hechos punibles contra los bienes de las personas, el título tercero, los hechos punibles contra la seguridad de la vida y de la integridad física de las personas. Y en este título de hoy tratamos de los hechos punibles contra la convivencia de las personas. Y ya en la próxima clase vamos a entrar a otro título ya no relacionado en forma muy directa y particular a las personas, cómo se relacionan estos 4 primeros títulos de nuestro Código Penal. Ok, entonces le voy a conceder la palabra a la profesora Cecilia para abordar el tema de los hechos punibles contra las convivencias de las personas. Y no se olviden lo que dijimos en la clase anterior, por favor. Son 3 artículos nomás que tenemos que tener muy presentes siempre. No solamente para nuestro estudio, sino también para nuestra formación, sino también para el ejercicio de la profesión. Son 3 artículos fundamentales. El primero es el artículo 1. Fíjense, el artículo 1, el primer artículo de nuestro código, que trata sobre el principio de la legalidad. El siguiente es el artículo 17. Y el tercero es el artículo 27. Primero, 17 y 27 tengan presente siempre, por favor. Ok, hecha esta aclaración, terminado el plagueo anterior, comencemos, profesora Cecilia, adelante. Tu micrófono, doctora. Perdón, no miré, pensé que estaba abierto, perdón. Yo soy al revés de aquellas periodistas que hablaron mal de la TINI, la triple T. Bueno, entonces, como el doctor indicó, vamos a hablar hoy acerca de los hechos punibles contra la convivencia de las personas. En este sentido, en esta lección 12, hay desde el artículo 221 hasta el 233, es lo que vamos a tocar. Relativamente es corta la lección, sin embargo, nosotros tenemos que empezar analizando qué es lo que dice la Constitución Nacional en relación a este capítulo, ¿verdad? Los hechos punibles contra la convivencia de las personas. Y para entender un poquito lo que significa esto, si ustedes miran los títulos de los articulados, el primero dice, el subtítulo es hechos punibles contra el Estado civil, el matrimonio y la familia.
son institutos muy importantes para un Estado o para cualquier sociedad. Estas garantías que trae la Constitución Nacional y también la sanción que trae el Código Penal específicamente sobre estos hechos punibles. Me gustaría que tienen la Constitución Nacional, tienen sus constituciones, por favor. Sí, doctora, mano. ¿Quién habló, Carmen o Anushka? Una chica. Yo no hablé, profe. ¿Quién? Yo no hablé. ¿Quién habló? ¿Una mujer habló? Doctora, Anushka, te saludo. Anushka. Ok, ¿tenés tu Constitución Nacional? Sí, doctora. Ok, vamos a leer algunos artículos de la Constitución Nacional esta tarde para poder dar la introducción a la lección propiamente. Entonces, vamos a leer, les digo, el artículo 33 es el primero que vamos a tocar. ¿Puedes leer, Anushka, por favor? Sí, doctora. Sería del derecho a la intimidad Así mismo. personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública. Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. Perfecto. Este artículo que parece tan sencillo, sin embargo, es tan profundo, ¿verdad? Imagínense las garantías constitucionales, ¿verdad? Que enuncian en este artículo. Dice, la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. Y esto no solamente afecta a terceras personas, sino que a nuestra propia familia, ¿verdad? El derecho a la intimidad es un derecho que tenemos cada persona humana porque nosotros somos individuos. ¿Qué significa individualidad? Una persona independiente de otras personas. Entonces tenemos derecho a que se respete nuestra privacidad y esto dice la Constitución misma que es inviolable. Dice que la conducta de las personas en tanto no afecten el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros estará exenta de autoridad pública. Entonces se garantiza, dijo la compañera bien leído, la protección de la intimidad, la dignidad y la imagen privada de las personas. Esto significa nuestra intimidad, son nuestras imágenes, son nuestras conductas íntimas, valga la redundancia, el contenido de nuestro teléfono celular, el contenido de nuestras computadoras personales llamadas notebook, hacen parte de nuestra intimidad, de la persona individual. Entonces, entre otras cosas, y aquí discrimina luego, habla de la intimidad, la dignidad y también de la imagen privada que las personas tienen. Entonces, desde el momento que un tercero le afecta al otro. Recuerden siempre este principio que se había dado, yo pienso que desde el examen de ingreso ustedes habrán escuchado esto, ¿verdad? Mi derecho termina donde empieza el del otro. Esa tiene que ser nuestra forma de convivencia con los demás seres humanos a nuestro alrededor. Y vamos a leer un poco cómo esto también afecta no solamente la parte de la intimidad, sino también habla del estado civil y la familia, el matrimonio y la familia. Vamos a ver un poquito lo que dice el artículo 49. ¿Alguien más puede leer el artículo 49 de la Constitución Nacional, por favor? Yo leo, profe. Sí, adelante. De la protección Lady. Sí, profe. Lady. Sí. De la protección a la familia. La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de los progenitores y sus descendientes. Perfecto. Antes del artículo 49 dice el título, el capítulo 4 de la Constitución Nacional, el título dice de los derechos de la familia. Y los hechos punibles que nosotros vamos a estudiar hoy también es en relación al matrimonio y la familia. Por eso es que estamos tocando este artículo. Entonces,
Si se fijan un poquito, ustedes dicen, la familia es el fundamento de la sociedad. Significa que el Estado entonces dice que promoverá y garantizará su protección integral. ¿Qué quiere decir integral? En su estado físico, psíquico, psicológico, de instrucción, de salud, de seguridad, y todo eso significa que íntegramente o integralmente tiene que proteger a las familias, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos una salud pública en donde si nosotros nos vamos a los centros, no sé ahora si las jóvenes de esta época se van todavía a los centros de salud, pero yo, mis dos hijos que tuve, yo seguí tratamiento en hospitales públicos y ahí me presenta todo un programa de control de la maternidad, ¿verdad? Qué daño me puede hacer tener muchísimos hijos o tener hijos de seguido. Hay un plan de bienestar familiar que está establecido dentro del Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos los colegios o escuelas que son públicos, ¿verdad? Porque esta protección integral significa que me tiene que cuidar no solamente de una persona que tenga malas intenciones en contra de mi persona, sino que además me tiene que proteger cuando estoy en la calle, me tiene que dar estudios, me tiene que dar salud, etcétera, etcétera. Y hay programas que el gobierno tiene que en cumplimiento de estos principios constitucionales. Dice también que la familia incluye la unión estable del hombre y de la mujer, cosa que no vamos a discutir porque eso es así como la ley de Dios indica y es así como la Constitución Nacional indica y es así como las normas que están por debajo de la Constitución también indican, por lo menos en nuestro país es así, sigue siendo así. Dice también que eso incluye no solamente a los esposos, sino que a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de los progenitores o sus descendientes. O sea, no cabe la menor duda entonces de la protección constitucional en cuanto a al instituto tan importante como es la familia. Y vamos a leer también un artículo más de la Constitución y después ya entramos dos más, 51 y 52. Otra persona puede leer. Absalom, ¿por dónde estás? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, estás? ¿qué tal? ¿Tenés ahí tu Constitución? Sí, me Por dijiste favor, el 51. 51. Sí. ¿Cómo no? Artículo 51, del matrimonio y de los efectos de las uniones de hecho. La ley establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio. Las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre y la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de separación, de disolución y sus efectos, así como el régimen de administración de bienes y otros derechos y obligaciones entre cónyuges. Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer sin impedimentos legales para contraer matrimonio que reúnan las condiciones de estabilidad y singularidad producen efectos similares al matrimonio dentro de las condiciones que establezca la ley. Artículo 52 de la unión en matrimonio. La unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componentes fundamentales en la formación de la familia. Continúo, brother. Ok, hasta ahí nomás, 59. Carlos Aguilera, ¿podés apagar tu micrófono porque no podemos entender lo que estamos hablando? Ahí está, creo. Entonces, imagínense cuán importante es el enunciado o la garantía constitucional en cuanto al derecho del matrimonio y los efectos de las uniones de hecho. ¿Verdad? Nosotros venimos de una sociedad muy machista, en donde por lo general antigua, y también ahora, ¿verdad? Hay gente que vamos a probar nomás y vamos a vivir juntos y si funciona nos casamos. Es una teoría que tienen algunos, pero generalmente por experiencia de otras personas de antaño, yo sé que la gente vivía juntos sin estar casados, pero ustedes saben, y esto es por el tema del Código Civil, el Código Procesal Civil. Carlos Aguilera, apaga tu micrófono.
Va peleando Salazar, primero García Rey, le punta para el pie roja que revienta con la derecha. Así que Carlos Aguilera, mi querido amigo, apaga. Ahí apago. Ahí, gracias, Absalón. Fíjate que le gritaste más o menos. Entonces dice, ustedes saben por derecho civil que la unión, pero que tiene que reunir ciertas características, porque dice que tiene que tener estabilidad y tiene que tener singularidad, es decir, solamente puedo vivir con un hombre nomás para que pueda tener ese derecho, o con una mujer solamente el varón para que tenga o para que invoque ese derecho, para que produzcan efectos similares al de un matrimonio, ¿verdad? Y las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre y la mujer y requisitos para contraerlo, las causas de separación, disolución, etcétera, etcétera, así como el régimen de administración de bienes y otros derechos son, dice, y obligaciones entre los cónyuges. Es muy importante que nosotros sepamos que el derecho de familia viene directamente de la Carta Magna, que es nuestra máxima norma para nosotros, ¿verdad? Por debajo de la Constitución están las leyes internacionales, después están las leyes nacionales, después están también las resoluciones, los decretos y algunos que otros contratos, ¿verdad? Y dentro de esto entraría también el matrimonio, porque finalmente el matrimonio es un contrato entre las personas que están facultadas por la propia ley a tener ese tipo de contrato, ¿verdad? El matrimonio no es otra cosa que una sociedad, pero es una sociedad que hace que sea la base de la sociedad, y por eso es que es muy importante todavía cuidar la imagen de la familia, y por eso es que se sanciona las conductas que violen estos principios garantizados por la Constitución Nacional y por las normas. Y vamos a ver el primer hecho punible, el falseamiento del Estado Civil, artículo 221. Bajo el título 4, los hechos punibles contra la convivencia de las personas, en su capítulo 1 dice hechos punibles contra el Estado Civil, el matrimonio y la familia, que es lo que hoy vamos a estudiar. Entonces, el 221, el falseamiento del Estado Civil, ¿qué es lo que dice el 221? ¿Me pueden ayudar a leer? ¿Te leo, profesora? Sí, por favor. Artículo 221. Falseamiento del Estado Civil. Inciso primero, el que formulara ante la autoridad competente una declaración falsa sobre los hechos relevantes para el Estado Civil de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Inciso segundo, en estos casos será castigada también la tentativa. Perfecto. Recuerden que la tentativa tiene que estar expresamente escrito en la norma para que sea castigada. Y recuerden también que la tentativa tiene la misma sanción que la producción del hecho que ya habíamos hablado y aclarado en un momento dado. Es muy importante, esta parte guarda mucha relación con las cuestiones civiles, porque ustedes saben que el derecho de familia es de naturaleza altamente civil antes que penal, ¿verdad? Solamente que violando esto o teniendo una inconducta en relación a estos institutos es que se sancionan el Código Penal, pero los derechos de familia son cuestiones civiles, ¿verdad? Entonces, el falseamiento dice el que formulara ante autoridad competente una declaración falsa sobre hechos relevantes para el Estado Civil de otro, será castigado con pena privativa de libertad. Y esto vamos a entender mejor cuando hablemos de una figura yo creo que anteriormente era muy utilizado, pero ahora creo que ya no, por lo menos yo no estoy escuchando ya que sea como una modalidad este tema de la bigamia que vamos a estudiar también en el día de hoy. Entonces, el hecho punible, la parte objetiva del hecho punible se produce cuando alguien formula ante una autoridad competente una declaración falsa sobre los hechos que hacen el Estado Civil de otra persona. ¿Entienden? O sea, al decir, por ejemplo, Absalón yo me voy y voy a ser testigo de tu matrimonio y digo, Absalón es soltero, él es mi amigo, mi conocido y yo sé bien que vos estás casado y que tenés una familia, ¿verdad?
Esa sería una modalidad de formulación ante autoridad competente de una declaración de hechos que son relevantes para el estado civil de la persona. El siguiente, el elemento objetivo, entonces, la conducta puede ser realizada por cualquier persona, no hace falta que sea, no es un hecho punible que tiene carácter especial. Cualquier persona puede formular, o sea, perdón, puede realizar este hecho. Y también se consuma cuando se producen los resultados típicos que se vinculan directamente, como les dije, con la declaración falsa acerca del estado civil de la persona. El elemento subjetivo es cuando la conducta exige el dolo en cuanto a conocer y querer el propósito trazado, ¿verdad? Y recuerden siempre que el querer, el conocer y el querer son factores determinantes para concluir de que existe dolo en la conducta de la persona, y cuando hay dolo, siempre la pena es mayor a cuando hay una conducta que implique solamente la culpa. El artículo 222 dice violación de las reglas de adopción. Podemos seguir con la lectura. Si es que otro no está, Absalón, adelante. Sí, profesora. Artículo 222. La violación de las reglas de adopción. Inciso primero. El titular de la patria potestad que, eludiendo los procedimientos legales para la adopción o colocación familiar y con el fin de establecer una relación análoga a la filiación, entregara su niño a otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Con la misma pena será castigado el que en estas condiciones recibiera al niño. Inciso segundo, el que intermediara en la entrega o recepción descrita en el inciso anterior será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa, cuando el autor realizara el hecho con el fin de obtener un beneficio económico. La pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 5 años. Exactamente. Y ustedes saben, el espíritu de esta norma, imagínense, fíjense en el inciso primero. En el inciso primero nos dice absolutamente, no hay una condición de que la persona quiera vender su hijo, deshacerse de su hijo sin nada, ni nada, sino solamente dice eludiendo los procedimientos legales para la adopción o colocación familiar con el fin de establecer una relación análoga a la filiación, porque lógicamente, si yo estoy entregando a mi hijo a otra persona, yo estoy tratando de establecer una relación análoga, ¿verdad? Análoga de filiación, es decir, quiero que esta persona a quien yo le entrego mi hijo o mi hija me esté sustituyendo en mi obligación que tengo yo como madre de la patria potestad de mi hijo menor o mi hija menor, ¿verdad? Entonces no hay una condicionante, pero se ve como un hecho punible debido a que el Estado garantiza la protección de la familia. Esta institución para la familia pero para el Estado es muy importante debido a que dice, la base de la sociedad. O sea, sobre las familias nosotros estamos asentados. Tenemos una sociedad civilizada porque se supone que las familias están cumpliendo sus roles, papá, mamá están haciendo lo que deben y a su vez los hijos están haciendo lo que deben, ¿verdad? Yo siempre, y esto es una cuestión muy personal, esto que voy a decir, y no sé si ya dije en esta clase en algún momento, pero yo creo que cuanto más madres en el trabajo o buscando trabajo o en la calle, a su vez más niños, niñas o adolescentes o jóvenes también están en la calle en cuestiones que en vez de estar estudiando, en vez de estar protegido en su hogar, está en las drogas, está en oliendo. Yo, por ejemplo, acá salgo y a 4 cuadras me queda calle Última y a mí me da pena como niños de 7, 8 años, 6 años están oliendo esa cola de zapatero. Alguien ahí incumplió lo que tenía que cumplir, lo que dice aquí, lo que dice la ley natural, inclusive, ¿verdad? De que nosotros, o sea, que los padres tienen que proteger íntegramente al niño. El código de la niñez es lo máximo que hay. Yo cuando estudié niñez para rendir, yo dije, un sueño es el código de la niñez, ¿verdad? Todas las normas están tan bien escritas, tan bien diseñadas, pero resulta que somos nosotros, el problema está en nosotros. Y hoy día más que nunca
hay un problema generalizado y muy grande en cuanto a la obligación que tienen los padres de proteger a sus hijos. Porque recuerden que yo tengo este criterio y también las normas lo dicen, ¿verdad? Porque en el Código Civil aparece quiénes son los obligados a dar alimento a los menores o en su caso también a los mayores. Entonces, el primer obligado es la madre, el padre, los abuelos, los tíos y dice más la sociedad, es decir, los vecinos de alrededor. Y la última ratio tiene que ser el Estado. Pero nosotros hay un problema con un menor o con una persona integrante de una familia y lo primero que decimos es el Estado no nos da. No hay papá Estado que pueda soportar tanto pedido, ¿verdad? O tanta irresponsabilidad de parte de nosotros los habitantes de esta sociedad. Pero, como les digo, un criterio personalísimo. El segundo inciso dice el que intermediara en la entrega o recepción que se describe en el inciso anterior será castigado con pena privativa de libertad hasta 2 años. Ahí hay un agravante, pero hay otro agravante peor, o sea, mayor, perdón, en este mismo inciso. Y dice, cuando el autor realizara el hecho con el fin de obtener beneficio económico, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 5 años. Porque lógicamente es diferente cuando de repente unos padres quisieran entregar al niño porque saben que va a ser bien cuidado, porque ellos no pueden. Es distinto, sin embargo, cuando uno va a entregar a su hijo por una contraprestación de cualquier naturaleza que tenga que ver con un beneficio patrimonial finalmente, porque me puede dar tal vez un auto, una casa, dinero, lo que fuera, y ahí sí aumenta a 5 años la pena. Pero son artículos que no son tan difíciles de entender y es de mucho sentido común también, porque se supone que nosotros como seres humanos, como vivimos en una sociedad, nosotros tenemos ciertos valores, ¿verdad? Que adornan nuestra personalidad y que tenemos que tener muy presente en los momentos en que vamos a tener determinadas conductas, ¿verdad? La tipicidad de la conducta, entonces tenemos que el sujeto activo puede ser realizado por cualquier persona. Eso ya no hace falta que les diga, porque creo que ya habrán aprendido de memoria que cuando dice el que, significa que no hay una característica especial que deba reunir el autor del hecho. Y cuando dice el médico, el funcionario, el abogado, el hijo, el padre, entonces sí reviste un carácter especial. En el inciso, perdón, profesora. Sí, En el sí. inciso primero sí dice el titular de la patria potestad. En ese caso sí. Sí. Muy bien, Absalón, muchísimas gracias, pero yo ya me fui a otro lado de la norma. Y efectivamente, el titular de la patria potestad. Muy, muy oportuna tu aclaración y de mucho valor para mí, porque estaba explicando una cosa que pensé que ya estaba pasando todo. Entonces, el titular de la patria potestad solamente puede ser los padres de un menor, ¿verdad? El papá o la mamá, nadie más que ellos. Ellos tienen que perder esta condición o esta calidad para que otra persona pueda reemplazarle y decir o invocar este título que es para mí es uno de los mejores títulos que uno puede tener, que es la patria potestad de los hijos, ¿verdad? Bueno, perfecto. El siguiente artículo, el artículo 223, tráfico de menores. Te leo, profe. Sí. Artículo 223, tráfico de menores. El que explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia del titular de la patria potestad, mediante contraprestación económica, indujera a la entrega de un niño para una adopción o una colocación familiar, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Con la misma pena, será castigado el que interviniera en la recepción del niño. Inciso segundo, cuando el autor, 1, eludiera los procedimientos legales para la adopción o colocación familiar. 2, actuara con el fin de obtener un beneficio económico. O 3, mediante su conducta, expusiera al niño al peligro de una explotación sexual o laboral, la pena podrá ser aumentada a pena privativa de libertad de hasta 10 años. Perfecto. Entonces, ¿en qué consiste entonces el tráfico de menores?
A ver quién sabe. Yo creo que es la... Bueno, vamos a leer, primero vamos a leer, vamos a entender lo que dice expresamente la ley y después vamos a hablar de los ejemplos, ¿verdad? Dice el que explotando la necesidad, la condición, eso luego es una condición muy particular, el hecho de que alguien se aproveche de la necesidad del otro. Sucede lo mismo, por ejemplo, en los casos de la usura, que también está penado por nuestro código, ¿verdad? En el caso de la usura, lo que la gente que tiene capital hace es aprovecharse de la necesidad del que valga la redundancia, del que necesita ese dinero para darle y para cobrarle un interés muy superior a lo que es, ¿verdad? Entonces, la condición de necesidad que está teniendo la persona hace que esté por debajo de una circunstancia para que el otro se aproveche de él. Y la necesidad, la ligereza o inexperiencia, la ligereza no es otra cosa que hacer un negocio rápido, ¿verdad? Por la necesidad misma, y la inexperiencia, o sea, que el hecho de que la persona no conozca o no sepa bien lo que está haciendo. Del titular de la patria potestad mediante contraprestación económica. Es bien claro este hecho punible y también quién es el que puede ser víctima de este tipo de hecho punible, ¿verdad? Solamente el que es titular de la patria potestad puede serlo, no es cualquier persona. Así como dijo Absalón hace rato, me corrigió válidamente. Entonces en el 221 también habla de que es esta la persona que tiene que reunir esa condición, y que la otra condición objetiva es mediante la contraprestación económica. Entonces, esa es la parte literal y objetiva del hecho punible. Induce, dice, a la entrega de un niño para una adopción o colocación familiar será castigado. Bueno, hasta ese inducir a otro es la parte que nosotros podemos decir que constituyen la parte, la tipicidad objetiva del hecho punible. También después ya tenemos la parte de atenuantes o de agravantes. Cuando baja la pena o cuando sube la pena ya hemos aprendido eso, qué significa. El doctor Cristóbal Sánchez, ¿usted quiere decir algo? Parece que está preparado como para hablar. ¿No? Me habló la profesora Cecilia. Sí, quería saber si usted quiere decir algo. ¿Usted quiere Perdón. comentar algo? Está congelada su imagen. ¿Dónde está Juliano? Perdón, profesor. La profesora ¿Dónde Cecilia, estás? acá estoy, profesor. La Sí, profesora sí, Cecilia, sí. la profesora Cecilia le pregunta si quiere hacer algún comentario sobre este artículo. Creo que no. Sí, No. ¿Sí? comentario. Insisto de nuevo sobre estos 3 artículos que tenemos que tener muy presentes. El artículo primero de la punibilidad, perdón, del principio de la legalidad. Tenemos que fijarnos muy bien en la redacción de la norma. Esto es gramática. Esto hemos aprendido en el colegio, gramática, sujeto, verbo, predicado, etcétera. Tenemos que fijar bien, porque el principio de la legalidad que está en el artículo primero
No, nadie. Que los supuestos de la punibilidad de la conducta, ahí es la redacción de cada norma. El que formulara a la autoridad competente una declaración falsa, el sujeto, el verbo, declarar. ¿Declarar qué cosa? Sobre un hecho relevante acerca del Estado civil. Otro. La redacción. Eso es lo que yo quiero que tengan, por favor, muy en cuenta, ya sea para nuestro estudio actual, para los exámenes, etcétera, como también para la vida profesional. No se olviden de este artículo. Está en el primer artículo, principio de la legalidad. Este principio de la legalidad que Parece que se cortó, sí. Parece que salió, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Mientras que él se vuelva a conectar, vamos a hablar entonces del artículo 224. Este artículo es cortito, no es difícil. Se me cayó mi programa. No es difícil, pero sin embargo suele ser pregunta de examen y los alumnos de forma desatinada suelen darnos una respuesta muy rápida, fácil, pero equivocada. La pregunta, ¿qué es bigamia? Es la pregunta de mesa. Y generalmente el alumno dice, es cuando te casas 2 veces. Y yo le digo, ¿por qué decís eso? Porque yo me puedo casar 3, 4, 5, 6 y 10 también toda vez que encuentre para mi marido, le digo, ¿verdad? Porque en realidad no significa estar casado 2 veces. Porque yo escuché de gente muy famosa que ya se casó por lo menos unas 7 veces. Y ahí, si es que quieren dar una respuesta sencilla y común, pueden decir, el que se casa nuevamente sin haber roto el vínculo con el matrimonio anterior, es la respuesta. Y dice la bigamia, el que contrajera matrimonio estando casado, o el que a sabiendas contrajera matrimonio con una persona casada, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Entonces, no se puede tener 2 esposos o 2 esposas a la vez, pero sí se puede tener por vez. ¿Se entendió? Porque ¿cuánta gente tenemos hoy día? Creo que una de las modas es el divorcio, ¿verdad? También me doy cuenta que más entre gente famosa, entre gente muy mediática, se da mucho, se casó y después al día siguiente se separó y así, ¿verdad? Entonces, pero aquí el hecho punible se produce cuando todavía manteniendo el vínculo de un matrimonio, se vuelve a hacer otro vínculo con otro matrimonio, con otra persona. Eso es lo que está prohibido por la norma y es un hecho punible. Entonces, por la pena nos damos cuenta que es un hecho punible considerado delito, porque solo es hasta 3 años, y cuando es así, entonces automáticamente o con multa es el siguiente texto de la norma, ¿verdad? Y es solamente eso. Y siempre estos hechos punibles, recuerden y tengan eso presentísimo, es que lo que hace es proteger la institución de la familia. Entonces, por eso es que se sanciona estas normas. El elemento objetivo, el delito de bigamia, es la conducta consistente en contraer matrimonio estando casado, o el que a sabiendas contrajera matrimonio con una persona casada. Yo no sé cuál va a ser el objetivo de alguien que sabe que el otro o la otra está casada y casarse otra vez con él, ¿verdad? Es realmente, pero pasa, porque sucede es que esto, porque ustedes saben que todas las leyes
se van creando de acuerdo a la necesidad o a las costumbres de la sociedad, ¿verdad? Entonces, porque si se comete esta conducta es que se establece también la sanción para la misma, ¿verdad? Y nada más, es muy sencillo, no es nada complicado y como les dije, este capítulo, ¿cómo es? Este capítulo de la lección es muy corto realmente. El artículo 225. ¿Podés leer, Absalón? Sí, profesora. Artículo 225. Incumplimiento del deber legal alimentario. Inciso primero. El que incumpla un deber legal alimentario y con ello produjera el empeoramiento de las condiciones básicas de la vida del titular o lo hubiera producido de no haber cumplido otro con dicha prestación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Inciso segundo. El que incumpliera un deber alimentario establecido en un convenio judicial aprobado o en una resolución judicial será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre el primer inciso y el segundo inciso muy importantes. En principio, el incumplimiento del deber legal alimentario dice el que incumpliera un deber legal alimentario y con ello produjera el empeoramiento. Estamos hablando de la parte objetiva del hecho punible de la conducta, ¿verdad? Y produjera, dice, el empeoramiento de las condiciones básicas de la vida del titular, es decir, la persona que tiene derecho a ser alimentada, entonces, o lo hubiera producido de no haber cumplido otro con dicha prestación, será castigado. Entonces, aquí habla de una obligación, de un cumplimiento del deber de alimentar a una persona sin que haya una resolución que es la condición sine qua non del segundo inciso, en donde dice el que incumpliera un deber alimentario establecido como convenio judicial o puede ser en una oficina de mediación o inclusive en la CODENI, creo que hacen este tipo de contratos ahora, ¿verdad? Los que tienen la patria potestad generalmente o también pueden hacerlo los hijos que tienen la obligación con sus padres mayores. Entonces, con un convenio judicial o una resolución judicial. Y cuando hay una resolución judicial de por medio y uno incumple esa prestación, ya es cárcel. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sí? Profe, una consulta. Señor. Carlos, hoy estaba ahí, no sé qué haciendo y ahora vos estás escuchando la clase. No, hace rato estoy escuchando, profe. Sí, pero tu Una micrófono, consulta al vos estabas con respecto. micrófono abierto y estabas hablando a todo trapo. Yo te hablaba, no me escuchabas y Absalón con su voz poderosa te atajó. Decirle que Bueno, ok, te escucho, Carlos. Bueno, se me fue. Te pillamos todo, Carlos. No hagan como esas periodistas que hablaron del ombliguito de la triple T. No hay que hacer eso. Bueno, es que se me nervioso perder ese club y nada. Va el club, ¿vio Libertad? Sí, pues, claro. Y sí, pues. Ella hablan de la meforma y por hablan de color, la blanco y negro y por hablan de forma, ella hablan de... No, de ninguna manera, de ninguna manera. Ya sé que se está riendo ya el salón porque comparte contigo esos colores, pero no es así. Y el doctor Profe, Cristóbal con Sánchez relación... es liberteño. Buena esa, Juana Amarilla, 5. El doctor no va a ayudar a pasar a los Bien, liberteños. Exactamente, ahí está. Profesora, con relación al tema de Prestación. prestación, sí. En el caso de que haya ese incumplimiento, no es de manera inmediata, o sea que 3 meses continuados, ¿verdad? Que si no cumple, se le puede acusar, ¿cómo se denunciar, ¿verdad? Directamente a la Sí. fiscalía es la denuncia que ya no es en un juzgado, por ejemplo, tratándose porque generalmente cuando hablamos de prestación, por lo general, nuestro ejemplo clásico es el de los niños, lastimosamente, ¿verdad? No importan las condiciones, pero como vos decís, tienen que pasar esos 3 meses de incumplimiento para que se le pueda requerir legalmente y directamente la madre se va y hace una denuncia en la fiscalía, presentando lógicamente su resolución judicial en donde ha sido
ha sido condenado la persona a prestar el alimento. Pero tampoco no es que porque pasó 3 meses ya lo detienen. Lo que generalmente sucede es que el padre se va, por ejemplo, y dice, bueno, yo no tengo problema, yo voy a pagar y quiero pagar, de hecho, porque no estoy trabajando, pero voy a hacer lo posible para depositarle, aunque sea una cuota o una cuota y media ahora, y él se va y hace eso, haciendo un préstamo, haciendo un malabarismo probablemente, ¿verdad? Y hace ese depósito y con eso ya viene y con eso ya apacigua los ánimos, porque la intención, yo por eso no estoy tan de acuerdo con la ley de violencia doméstica, ¿verdad? Porque vos le miraste mal, porque agarraste, no comiste su comida, o porque, no sé, por cosas muy, entiendo que, Ínfima, vamos a decirle. ínfimas tal Ínfimas. vez, porque no hay, yo creo que no hay una relación perfecta en que hace 40 años soy casada y que todos los días sonrisa, eso es mentira, no existe. O sea, todos los seres humanos tenemos problemas, tenemos un día que amanecemos mal, un día que estamos, generalmente por suerte estamos bien, ¿verdad? Pero podemos tener un día nosotros las mujeres creo que tenemos varios días en el mes, los días de cuando nuestra hormona está en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, pero no hay relación perfecta, pero el fin el espíritu de estas normas es que la persona cumpla su obligación. Porque si yo le mando preso al papá de mi hijo, ¿verdad? Que ya no puede serlo en mi caso porque mis hijos ya son todos mayores, mi objetivo final es el que mis hijos reciban esa prestación o ese alimento y no que el tipo vaya a la cárcel. Claro, porque ¿cómo No, entonces le es va a el pagar? espíritu. ¿Cómo entonces le va a pagar si es que Y está preso? claro, No hay forma. así mismo, y ese es el contrasentido, que por la inmediatez de todas las conductas y de que todo, que hay una liberación de la mujer, del hombre y no sé qué, y qué sé cuánto, era no sé. Entonces, porque yo prefiero que me pague un mes atrasado, pero lo que yo necesito es que me pague para darle de comer o para mandarle a la escuela o lo que sea a mi niño, ¿verdad? O a mi niña. Y no me va a servir de nada un probable pagador del deber legal alimentario esté detenido, privado de su libertad y que no me pase nada. Pero siempre es cuestión de criterios también, ¿verdad? Pero la asistencia alimentaria es una de las cosas más sagradas que tiene. Yo leo las resoluciones de la niñez y adolescencia de jueces que están en el cargo y algunos son muy bien fundamentados y realmente el espíritu de esto es que el niño sea protegido en su integridad y no que las personas paguen de algún modo, y como es tan grave la privación de libertad, no es ese el espíritu de la norma. Bueno, estamos hablando como ejemplo nomás. Entonces, el elemento objetivo es cuando el delito del incumplimiento del deber alimentario es la conducta consistente en incumplir un deber legal alimentario. O sea, así como su título lo dice, no hace falta rebuscarse demasiado para contestar en el examen, ¿verdad? Después tenemos el siguiente artículo, es el 226, violación del deber de cuidado o educación. Otro punto súper importante. El que violara gravemente su deber legal de cuidado o educación de otro y con ello lo expusiera al peligro de, inciso 1, ser considerablemente perjudicado en su desarrollo físico o psíquico. Segundo, llevar una vida en la cual los hechos punibles sean habituales. Imagínense, violación del deber de cuidado o educación. El deber de cuidado. Sabemos todos los cuidados que necesita las personas que son dependientes de nosotros, ¿verdad? Y en este caso, llevar una vida en el cual los hechos punibles sean habituales, sí o sí se va a tratar de un menor, ¿verdad? Porque la persona de tercera edad ya no va a tener ese deseo de, si nunca tuvo una conducta como delincuencial, no lo va a hacer de viejo, ¿verdad? Entonces, esto se trata exclusivamente de los menores de edad. Y otro es ejercer la prostitución. Dice, será castigado, o sea que sí, como resultado de ese incumplimiento, de esa violación del deber de cuidado de educación,
el menor ejerza la prostitución, entonces el responsable o el obligado será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa, dice la norma, ¿verdad? Aquí tampoco no hay mucho que decir. El elemento objetivo es cuando la conducta consiste en incumplir gravemente el deber de cuidado o educación de otro y con ello lo expone a peligros tales como lo que describen en los incisos 1, 2 y 3 de ese artículo. Entonces no hay nada muy especial. Se configura el hecho punible cuando la persona que está obligada viola gravemente ese deber de cuidado o educación y con ello produce ese peligro para el beneficiario de este principio que protege la norma, ¿verdad? El artículo 227, violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados. El que violara gravemente el deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas será castigado con pena privativa de libertad hasta 3 años o multa. Ese es más sencillo todavía. Es que nosotros dejemos de hacer. La disposición tiene sus fundamentos, en realidad resulta congruente con el artículo 57 de la Constitución Nacional, dice, vamos a ver un poco el 57 que dice. No es mi Constitución. Acá está. Un ratito, voy a ver si está bien mi ejemplo acá. De la tercera edad, sí coincide. Entonces el artículo 57 de la Constitución Nacional, que pueden tomar nota, dice: toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio. Pero las mismas cosas que deben tener nuestros niños también tienen el mismo derecho, tienen nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad?, que son de la tercera edad, que ellos tienen derecho a ser protegidos de manera integral. Y por eso es muy triste cuando vemos que hay hijos que desalojan a sus padres y eso para vender una casa y beneficiarse del precio de esa vivienda. Y vemos todos los días eso en la televisión, ¿verdad?, de cuánta injusticia se comete con nuestros pobres ancianos. Se modificó la ley, profesora, con respecto a eso. ¿Qué? Se modificó la ley con respecto a eso. La ley de desalojo, digo, se modificó la ley. Ok. Ya. Porque yo estaba mirando acá, no verifiqué si... No le podés desalojar más a tu... a tu ascendiente. A tu ascendiente, sí. A tu ascendiente directo ya no le podemos desalojar. Me parece perfecto. El artículo 227, ¿podés leer, Absalom? Sí, profesora. Artículo 227. Violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados. Ese ya leímos. Sí. Sí. El siguiente, violación de la patria potestad. Artículo 228. Violación de la patria potestad. Inciso primero. El que sin tener la patria potestad sustrajera un menor de la patria potestad de otro será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Cuando además el autor condujera al menor a un paradero desconocido por tiempo prolongado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años. Inciso segundo, el que mediante fuerza, amenaza o engaño grave indujera a un menor de 16 años a alejarse de la tutela del titular de la patria potestad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Son 2 incisos completamente diferentes, ¿verdad? El primero de ellos dice: yo sé si me encantó el hijo de Lady Geralesky y me voy y le sustraigo su hijo y le llevo, ¿verdad? Yo quiero quitarle, o sea, que sin tener la patria potestad le quito yo de la patria potestad de Lady a su hijo por X motivo. La vez pasada, ¿no vieron ustedes la noticia de que una chica robó un bebé para decirle a su novio a quien quería retener, que había sido su hijo, pues supuestamente ella estaba embarazada y robó por unas horas el bebé? Incluso a la mamá del novio le llevó y la mamá encantada porque tiene un nieto. Parece que solo en películas sucede, pero sucedió acá en Paraguay no hace mucho. No sé si alguien escuchó esa noticia, pero es interesante.
Bueno, entonces el que no tiene la patria potestad le sustrae el menor de la persona que tiene la patria potestad. Entonces, dice que será castigado y ahí dice, además, cuando el autor condujera al menor a un paradero desconocido, es decir, le lleva del lugar habitual donde los padres pueden encontrarlo, lo que sea, entonces también existe lo que se llama el agravante. El que mediante fuerza, amenaza o engaño, ese sí que ya es otro tema, porque habla específicamente que el menor tiene que ser de 16 años para que se dé ese hecho punible. Ya no es más un menor de 5, 10, 7 años, ¿verdad? Sino que tiene que ser ya un adolescente. Violencia familiar. Dice, el que aprovechándose del ámbito familiar o de convivencia ejerciera violencia física, psíquica o psíquica sobre otro con quien convive o no, será castigado con pena privativa de libertad hasta 6 años. Ahora ya hay un antecedente de la Corte Suprema que dicen que la amante es, ¿saben ustedes esa sentencia? Que la amante es considerada familia, entonces es violencia familiar cuando le reventas a tu amante. La Corte Suprema dijo eso. Pero así es. Yo no quiero ni hablar de eso. El segundo inciso dice, cuando el hecho de violencia provocara los resultados de la lesión grave que están descritos en el artículo 112 del Código Penal, entonces la sanción será la prevista para ese tipo de hecho punible de lesión grave, que sabemos que ya es crimen, ya no es solamente delito. El 230 dice, creo que nuestra hora ya está corriendo rápido, entonces bueno, ya el siguiente, incesto. El que realizara el coito con un descendiente consanguíneo será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Es un delito. El que realizara el coito con un ascendiente consanguíneo, uno es descendiente y el otro inciso está hablando del ascendiente, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Se supone que el que realiza la conducta es el que se sanciona. El primero de 5 años es más grave con el descendiente y el otro es menos grave con el ascendiente. Cuando el coito haya sido realizado entre hermanos consanguíneos también, la misma pena será aplicada. No serán aplicados en los incisos anteriores de los descendientes a los descendientes y hermanos cuando el tiempo de la realización del hecho no hayan cumplido 18 años, o sea, hayan sido menores de edad. Como aquel caso que este hermano que supuestamente le mató a la hermana, ¿recuerdan? Que había sido dicen que había sido, ellos tenían una relación, ¿se acuerdan? De Lambaré, creo que fue. No estoy segura. Supuestamente le explotó el vapeador, dijo él, y era mentira, parece. Ok. Hechos punibles contra la paz de los difuntos. La perturbación de la paz de los difuntos. ¿Podés leer, Absalón? Porque mi garganta medio está... Sí, profesora, no hay ningún problema. Artículo 231. Perturbación de la paz de los difuntos. Inciso primero. El que sustrajera un cadáver, partes del mismo o sus cenizas de la custodia de la persona encargada, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Inciso segundo. El que practicara actos ultrajantes a un cadáver o a una tumba será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Inciso tercero. Cuando en los casos señalados en los incisos anteriores el autor actuara con intención de lograr un beneficio patrimonial para sí o para otro, la pena podrá ser aumentada hasta 5 años. Inciso cuarto. En estos casos será castigada también la tentativa. Ok, perfecto. Dice la perturbación de la paz de los difuntos. El que sustrajera un cadáver o parte de los mismos o sus cenizas en custodia de la persona encargada. Ustedes saben que sí sucede el hecho, ahora estamos en el mes de octubre, el día de las brujas, no sé qué, la noche anterior, cosas por el estilo. Hay guardias, se refuerzan las guardias
en los cementerios porque hay gente que se va y roban los cadáveres, ¿verdad? O sea, roban los cadáveres propiamente, ¿verdad? Y existe este tipo de hecho punible, por eso se sanciona. También el que practicara actos ultrajantes a un cadáver, existe lo que se llama el hecho punible o la conducta necrofilia, aquellas personas que se excitan con un cadáver. Y yo he visto así películas y series así de policiales, ¿verdad? De que existe realmente eso, especialmente en países más avanzados que el nuestro. Cuando en los casos señalados en los incisos anteriores el autor actuara con intención de lograr un beneficio patrimonial, siempre cuando hay un beneficio patrimonial hay un dolo muy especial y es siempre motivo de agravante, entonces es hasta 5 años la pena. Esto es muy sencillo para el día del examen. Perturbación de la ceremonia fúnebre. El que perturba una ceremonia fúnebre será castigado directamente, es alterar, ¿verdad?, un servicio fúnebre de otras personas. Entonces, no hay mucha vuelta que dar aquí. Después dice el siguiente artículo y último de esta lección, de este capítulo, dice hechos punibles contra la tolerancia religiosa. Ultraje a la profesión de creencias, dice. El que en forma idónea para perturbar la convivencia de las personas públicamente en una reunión mediante las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso tercero. Buscarme un buen salón ese para leer, por favor. Artículo 14, inciso tercero, ultrajar a otro por sus creencias será castigada con pena privativa de libertad. Artículo 14, inciso tercero. Tipo base. El tipo legal que describe el modelo de conducta sin considerar posibles modificaciones por agravantes o atenuantes. Eso dice el artículo 14, inciso tercero. Ok, entonces dice el artículo, ¿qué significa para ustedes la palabra en forma idónea? Profe, o sea, doctora, que reúna algunas condiciones. Exactamente. ¿Sí? ¿Ibas a decir más algo? Yo solo eso, profe. Ok, es cierto lo que dice el compañero, el que reúne ciertas condiciones, es decir, una persona que sea capaz, que sea entendida, que sea inteligente, que pueda eventualmente adulterar o alterar a la otra persona que está adorando o que tiene algún culto religioso de acuerdo a sus propias creencias. De eso se trata. Entonces, por eso el que en forma idónea, una persona que entiende que eso es un culto religioso y se va y le perturba a la otra persona que está haciendo su servicio de culto que a él le parece que es correcto, entonces de eso se trata, ¿verdad? Una persona que sí entiende y que sabe qué es eso. Entonces dice, y como dijo el compañero, se trata de las atenuantes y agravantes también de acuerdo a las circunstancias. Y hasta aquí este capítulo que es bastante corto, y al que le sale es en el examen que será oral, el examen final, va a estar el chocho de la vida porque es muy fácil de defender. Pero generalmente nosotros cuando el capítulo es fácil ya nos vamos con las preguntas porque sabemos que va a rendir muy bien. Bueno, ahora nos encontramos físicamente, presencialmente el martes para el examen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos son? Porque yo tengo que llevar impreso mi examen. No está por ahí Tano y el otro Jonathan. Los delegados color nos dan ejemplo para que ustedes les sigan. 340 más o menos somos, profesora. ¿Cuánto? 340. Profe, tenés que llevar más gabarito por las dudas. Yo tenía que llevar gabarito. Ah, bueno, selección, no sé qué era. Bueno, me diste una buena idea porque de 300 exámenes corregí así. Bueno, pues sabes que yo me siento acá en casa en una hora, ya corrijo todo. Y lleva 400, profe, lleva 400 para asegurar.
380 más o menos somos, profe. ¿Ah? Profe, puedo hacerle un pedido especial. Somos 3 a 4 compañeros que tenemos. Ya puedo pedir especial. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos 3 a 4 compañeros que tenemos problemas de vista, que no vemos bien las letras normales y normalmente nos hacen, por lo menos en una ¿Jalan de materia. lente? No, igual nomás, profe, no vemos bien. Yo, por ejemplo, un lado de mi ojo no veo, no estoy viendo, y en el otro tengo dificultad, por más lente que tenga, tengo que operarme. Y tenemos dificultad, cuatro compañeros creo que somos, tenemos dificultad para ver, profesora, y vez pasada nos hicieron a nosotros así especial una hoja con una letra más grande. Si es que se puede, profesora. Profe, ¿Cuánto es tu letra más grande? Creo que era 18. Ay, güey. ¿Y cuántas hojas me va a llevar eso? No sé, Porque profe, te son vamos a pagar 400 nomás lo luego que para sea. empezar. no, ¿Eh? profe, lo que Carlos menciona es que hay algunos alumnos que tienen problemas ahora también de miopía. Entonces, Ya entendí, Rosana, no hace falta que me explique a las tintas, me pico. perdón, Mi examen normal, acá está el examen. Tiene una hoja, 2 hojas, Mostrana, vamos a ver ya la pregunta, profe. No se ve bien, Acerca un profe. poco más a la pantalla, profe. 3 hojas, No se ve bien, profe. 4 hojas. 4 Y hojas 7 por ahí te va a tiene. llevar, doctora. ¿Qué? 7, si pongo 7 por ahí te va a llevar, 18. doctora. Este es 12. Y tiene 4 hojas, lo que significa que, no sé, 12 por ahí me va a El llevar. doble, doctora, el doble. 16 igual nomás, profe. Pero si es que se puede, si no se puede, no hay problema. Vamos a procurar y ya, pota igual. Vamos a batallar. Se van a joder la vida, pues yo les digo, mira, que estoy muy animada a tomarles oral el parcial luego. Profe, y pasar no vamos a ponerte en 18 para Oye, ver me cuántas dice hojas te ocupan. la de código, hoja 11, no sé qué de su letra. ¿Cmo lees el código? ¿No? Yo preparé mi código especial en una carpeta archivadora, tengo hoja grande, es grande. ¿Hoja grande o letra grande? Vea, la misma cosa, hoja oficio o letra grande. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero este es el examen, acá está. A ver, no se ve. Bueno, yo no veo. ¿Qué maldad, profe? A ver ¿Qué la pregunta, profe. La primera pregunta dice, lea con atención cada una de las casuísticas planteadas y marque con la única opción correcta. A dicho efecto, puedo utilizar únicamente el Código Penal. La utilización de cualquier otro material invalidará el examen. El examen es individual. Éxitos. Ahí ya les dije el primer ítem de mi examen. ¿Querían? Les leí. Sí, que profe, el primer planteamiento. Y ahí ya te dije el primer planteamiento de la cátedra. Profe, hay varias casuísticas. Casuísticas son, pero selección múltiple. Tirado está el examen, les prometo. Y además, para ayudarles, hicimos 10 casuísticas para no perjudicarles, porque si no hubiéramos hecho 4 casuísticas, 5 puntos cada uno, y si se equivocan 2, ya 10 nomás tienen. Entonces tienen 10 casuísticas y entonces va a valer 2 puntos cada uno. Excelente, doctora. Bueno, y con sus códigos, solamente código, no comentado, historiado, concordado, coordinado, nada de eso, solamente el código penal. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Bueno, nos Perfecto, vemos el profe. martes. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Respecto a nuestro trabajo práctico, nomás quería saber si iba a quedar así con la modalidad que habías explicado en la clase, o sea, en clases anteriores, o cómo sería. Voy a esperar a ver qué me dice el doctor, porque no le gustó para nada que yo haga el taller. A mí me gusta eso porque por lo menos ustedes leen y hacen un resumen, pero a él no le gustó. Entonces estoy esperando que él me diga qué trabajo se les va a dar. Dale, profe, gracias. Gracias. Bueno. Doctora, ¿cierto cabello recogido, doctora? ¿Qué? ¿Cierto cabello recogido, doctora? Sí. Y los nenes
que tienen corte de nenas van a tener que alzar porque si no se esconden ahí como cañimbala y copiatín. No me puedo ir con mi brushing, profe, mi pelo suelto. No me puedo ir con brushing y pelo suelto. No, prohibido. Ahí Juliano, a Juliano no le gusta. Ok, Despejada la cara, así despejada, con la colita. ok. Arito, eso, Arito. Bueno, un placer. Nos vemos el martes, Dios mediante, ¿sí? Hasta el Cuídense. martes, profesora. Hasta el Dios le martes. bendiga. Profe. Amén, Profe. amén. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Hasta luego, profe.